señor novio, señora novia, señores padrinos, familiares. Lo que yo voy a querer es, de repente, no, disculpe, ¿no? Voy a necesitar del novio, su familia, su mamá y su papá. Y de la novia también, de igual manera, los demás pueden estar esperando en auditorio aquí arriba. ¿Arriba? Ajá. Pero la celebración va a ser aquí. Los familiares, tus familias. ¿Ya? No, aquí va a ser la celebración. Pero ¿qué quedó para arriba? Ajá. Arriba. Ahí tenía la celebración. Sí, en auditorio. Bueno, de nuevamente muy buenos días a cada uno de ustedes, señor novio, señora novia, padrino y madrina y familiares. Bienvenidos a este humilde distrito Pachamarca. Estamos esperando con brazos abiertos. Vamos a iniciar nuestra ceremonia. Bueno, primeramente, ¿no? Es a nombre del señor alcalde Eber Quispe Bautista, pues yo soy como jefe de registro civil. El señor alcalde se encuentra en gestiones en Lima y mediante resolución yo soy el encargado para celebrar el matrimonio como registrador civil. Y pues para iniciar voy a preguntar aquí al novio y a la novia, ¿ya? Joven novio, ¿usted te has decidido para casarse o alguien te ha obligado? ¿Tu mamá? No. Ya. ¿Usted, señorita novia, alguien te ha obligado, tu papá, tu mamá? No. No es ni familiares, nadie, ni el padrino ni la madrina. Ya. Ahora, iniciamos, ¿no? Este es nuestro código civil. De acuerdo a esto, les voy a dar unos cuantos alcances, ¿no? El matrimonio es la unión voluntaria. Es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella formalizar con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común. Ya, por eso le estaba preguntando. El marido y la mujer tienen el hogar, autoridad, consideraciones, derechos, deberes, responsabilidades iguales, ¿no? Antes había pues el machismo, ¿no? Ahora ya no existe el machismo. Saben ustedes, las leyes se han cambiado. Ahora el varón tiene deberes y derechos y la mujer también tiene deberes y derechos iguales, ¿no? Eso está diciendo. El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. ¿Ya? Los cónyuges se obligan mutuamente para el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. ¿Ya? Ustedes pues ¿usted tiene su hijo? ¿Ya? Entonces usted tiene que cuidar tanto tu señora, tiene que cuidar a tus hijos, alimentar y educar en todas formas, ¿no? Eso está diciendo. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Los cónyuges deben estar mutuo de acuerdo, ¿no? Cualquier cosa. Artículo 291. Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando esté abandonado la casa conyugal si busca causa y rehúsa volver a ella.
¿Ya? Esos son los artículos de nuestro Código Civil. Patria potestad. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y derecho de cuidar, alimentar a sus hijos, bienes de sus hijos menores. ¿Ya? Artículo 419. La patria potestad es ejercer conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio. Entonces, señores, cónyuges, eso es nuestro Código Civil. Desde hoy día, ya pues su papá del novio va a ser el padrino, del papá de su mamá va a ser la madrina, de la novia también de igual manera, su papá va a ser su padrino y su mamá va a ser madrina. Como ustedes se han obligado y han buscado a su padrino y a su madrina, de igual manera tienen que respetarlo como a su papá, como a su mamá. Y ahora este es el acta de celebración de matrimonio. ¿Ya? Aquí están todos los datos. Esto ustedes tienen que firmar. El novio, la novia, testigo 1, testigo 2. Eso quiere decir la madrina y el padrino. Y el último yo voy a firmar. ¿Ya? Entonces, para lo cual voy a pasar a la secretaria de la municipalidad. Si es que hay alguna observación, inmediatamente tienen que decirme esto está mal. Entonces inmediatamente se va a hacer otro. Ya, de repente no estamos perfectos, ¿no? Podemos equivocar, de repente están mal algunas cosas, ¿no? Para lo cual le voy a pasar a la secretaría para que lo pase a la lectora. A nombre de todo, eres una letra falla, entonces aquí le pueden corregir todo lo que está diciendo. Acta de celebración de matrimonio civil en el distrito de Pachamarca, siendo la 11 a.m. horas del día 24 de julio de 2024, ante mi señor Sósimo Villalobos Palomino, jefe de registro civil de la Municipalidad Distrital de Pachamarca de la provincia de Chucampa, departamento Huancavelica. Comparecieron don Carlos Alberto Sinchi Torre, identificado con DNI número 46719859, domiciliado en MZ 193, lote 10, grupo 12, UPIS, Huáscar, distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, hijo de don Severino Máximo Sinchi Marín, hijo de doña Fidencia Torre Valenzuela, natural del distrito de Pachamarca, Chucampa, Huancavelica, doña Ani Carmen Ramos Loaiza, identificado con DNI número 47 24 74 75. Al final. 47 24 74 56 9, domiciliada en distrito de Pachamarca, provincia de Chucampa, departamento de Huancavelica, hija de don Melchor Ramos Escobar, hija de doña Rosa Loaiza García, natural de distrito Pachamarca, Chucampa, Huancavelica. Contrayentes: datos del contrayente: documento nacional de identidad número 46719859, primer apellido Sinchi, segundo apellido Torre,
Prenombres: Carlos Alberto. Estado civil: soltero. Edad: 34 años. Nacionalidad: peruano. Dirección o domicilio: MZ 193, lote 10, grupo 12, UPIS, Huáscar, San Juan de Lurigancho, Lima, Lima. Datos de la contrayente: documento nacional de identidad 47 24 75 69. Primer apellido: Ramos. Segundo apellido: Loaiza. Prenombres: Ani Carmen. Estado civil: soltera. Edad: 34 años. Nacionalidad: peruana. Dirección o domicilio: anexo de Paltamarca, distrito de Pachamarca, Churcampa, Huancavelica. Comparecieron ante la autoridad municipal acompañados de sus testigos. Datos del primer testigo: documento de identidad, DNI número 079 07 75 0. Primer apellido: Sinchi. Segundo apellido: Marín. Prenombres: Julián. Edad: 60 años de edad. Nacionalidad: peruana. Dirección domicilio: MZD 1, lote 4, AH, República Democrática Alemana, Miraflores, Lima, Lima. Datos del segundo testigo: documento de identidad, DNI número 079 57 12 1. Primer apellido: Quispe. Segundo apellido: Limache de Sinchi. Prenombres: Victoria. Edad: 58 años de edad. Nacionalidad: peruana. Dirección domicilio: MZD1, lote 4, AH, República Democrática Alemana, Miraflores, Lima, Lima. Se presentaron ante la autoridad celebrante. Lugar: Municipalidad Distrital de Pachamarca. Fecha: 24 de julio de 2024. Hora: 11 AM. Apellidos y nombres de celebrante: Villalobos Palomino Sósima. DNI número 22 36 69 97. Cargo del celebrante: jefe de registro civil. Con el objeto de llevar a efecto el matrimonio que pretenden contraer el matrimonio y habiendo sido declarados expedidos por no tener impedimentos, según el expediente número 3307-2024, el cual queda archivado en la Oficina de Registro Civil. Después de dar la lectura a los artículos del Registro Civil, se preguntó separadamente a los contrayentes si persisten en su voluntad de contraer matrimonio y habiendo respondido ambos afirmativamente, en nombre de la ley se declara unidos en matrimonio, extendiéndose la presente acta, firmando los intervenientes conforme al dispuesto en el artículo número 259 del Código Civil. Arriba, abajo, al centro. Hay que ser. Salud a todos. Salud. Y así. En nombre de nuestro alcalde, pues estamos cumpliendo nuestro deber y pues desde hoy día son casados. Este matrimonio no va a durar pues para mañana, pasado mañana, ni un mes, es para toda la vida, hasta nuestra muerte. Entonces, pues desde hoy día son casados. ¿Ya? Entonces me van a firmar a este documento, ya pasó la lectura a la secretaría, entonces me firman. Primero va a firmar el novio.
Padrino. ¿Cómo eso van a entrar a Al religioso. religioso? A ver, señores familiares, señor novio, señora novia, a ver, un besito.
¿Quieren que haga eso? A ver, familiares. Sí, pedimos. Eso. Bravo. Ya con esto se está terminando. Pues a ver, las flores. Por acá. Ahora está el padrino, ya quiere ir a los organizadores. Mamá Sinaira apareció. Mamá Sinaira está apareció. Gracias. ¿Alguna palabra, señor legislador? Gracias, papá. Bien, en primer lugar, agradecer a nuestro divino por darnos la vida y salud y darnos esta oportunidad de llevar esta ceremonia, este acto. Hermanos, en primer lugar, con el permiso del señor padrino, de la madrina, señores contrayentes, todos tengamos muy buenos días. A nombre del señor alcalde Eber Quispe Bautista, alcalde de nuestra municipalidad distrital de Pachamarca, les hago llegar los saludos cordiales a cada uno de ustedes. Y a la vez agradecerle a nuestros señores padrinos y felicitarle a nuestros contrayentes. Son familiares míos, viene a ser mi sobrino, viene a ser mi prima. Desde aquí mis sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes. Que como ya dijo el señor registrador, este acto no es para un día, para una hora, para semanas, meses. Esto es un recuerdo para toda la vida, hasta donde nuestro divino nos da la vida. Prácticamente para eso es esto. Y una vez más, mis felicitaciones, papá. Mis felicitaciones, prima. Porque verles en mi delante, me siento bastante alegre y orgulloso con ustedes. Gracias, papá, y continuamos a lo religioso. Felicitaciones, papá. Ajá, la izquierda es la flor. Porque la izquierda es con la derecha para que te salude. En la izquierda. Claro que izquierda. Al brazo izquierdo cambia tu florcita. Al brazo izquierdo, papá, cambia tu florcita. Ahí está. Nosotros se dejan papel.
Cuidar, por favor. Más juntitos. Esa carterita. Cuidado, ya no hay. Este hueco, mira, un hueco también.
de Facebook ya meto ya. Estoy justo. ¿Tienes el Facebook? El Facebook estoy ingresando. Todos viendo al drone, por favor, no que viendo al drone.